infierno. Ese no es el Dios de la Biblia. Está hablando de una predestinación a ser conformados a la imagen de su Hijo, aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo quería tener un pueblo suyo salvo a través de Jesucristo. Ese es el punto de este pasaje. Pero como la Biblia habla de nosotros como elegidos, haciendo alusión al pueblo de la posesión especial de Dios, qué hermoso, ¿no? Que tú y yo pertenecemos a Dios. Esto causa confusión en muchos y es lo que ha creado en San Agustín en el siglo. San Agustín nació en el año 354, murió en el año 430 después de Cristo y fue un gran teólogo medieval. Él influyó, él vino con la idea de algo que se conoce como monergismo, o sea que en la salvación solo Dios actúa. Y el hombre no hace nada, es un robot pasivo donde Dios abre sus ojos, le regenera el corazón al que Dios eligió y solamente ellos van a ser salvos. Pero cuando uno ve la Biblia, ve que la salvación es obra totalmente de Dios. Nosotros no ganamos nuestra salvación, pero Dios pide un requisito que es la fe de los que creen. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? ¿Para que los elegidos? No, para que todo aquel que en Él cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una condición que es la fe. Y vamos a ver este tema fascinante el lunes, no te lo pierdas. Hoy estamos en viernes, 1 de enero del año 2021. El domingo va a haber un mensaje hermoso. Comenzamos la serie de Primera de Reyes. Es bien interesante ver la vida de los reyes de Israel, de acuerdo a si obedecieron o no a Dios, las consecuencias. No te lo pierdas, el domingo conéctate, va a haber un mensaje que se llama Actúa a tiempo. Yo creo que Dios va a tocar tu corazón a través de ese mensaje. Y por favor, regístrate en un grupo de vida de Iglesia Vida para que puedas disfrutar, saborear, desmenuzar Primera de Reyes con otros hermanos en Cristo que puedan animarse en la fe unos a otros. Así que no te pierdas el primero de este domingo 3 de enero y después la semana que viene comienzan ya los grupos de vida. Si no sabes qué hacer, regístrate, escríbenos a Iglesia Vida, te colocamos inmediatamente, te conectamos con un facilitador para que puedas ser parte de los grupos de vida. Y si estás viendo esto internacionalmente y no tienes una iglesia y anhelas crecer en la fe, por favor escríbeme, me encantaría ayudarte. Bueno, Jesús dice Mateo 22. Vamos a ver el contexto de qué significa que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Porque este texto lo he escuchado muchas veces de la boca de hermanos en Cristo calvinistas que tienen esta convicción y dicen, no, pues es que no todo el mundo va a ser salvo, solo los que Dios eligió, porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Vamos a ver a qué se refiere este dicho del Señor Jesús. Presta mucha atención a lo que vamos a leer, no te desconectes, por favor. Mateo 22:1 dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas. Jesús contó una historia que tenía una enseñanza para que aquellos que tenían hambre de Dios y quisieran saber más, le preguntaran y pudieran enterarse qué verdades del reino de Dios estaba enseñando. Y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. El rey, en este caso, es el Padre Celestial, que Jesús hace alusión de él como el novio y nosotros la iglesia, sus seguidores, como la novia. De hecho, en Apocalipsis se habla de las bodas del Cordero, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice inclusive en Efesios que Jesús nos prepara a nosotros como una novia, una esposa sin mancha y sin arruga. O sea, debemos vivir en santidad para Dios, para su regreso, que es cuando será la boda, en el sentido que cuando dos esposos se casan, comienzan una vida juntos para la eternidad. Cuando muramos o cuando Cristo vuelva, vamos a estar con Él para siempre y tenemos que estar preparados. Bueno, esta es una historia donde el hijo que se va a casar es Jesús, es nuestro Salvador. Y el Padre Celestial está haciendo estas bodas buscando a aquellos que van a ser su pueblo porque van a creer en la salvación de Jesús. Y dice el Mateo 22:3, mandó entonces el rey, el Padre, Dios, a sus siervos a que llamaran a los invitados. Ahora te pregunto, ¿quiénes eran los invitados? Pues el pueblo de Israel, porque Jesús es el Mesías de Dios prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero mira lo que pasó. Pero estos, los invitados, Israel, la religión judaica, se negaron a asistir al banquete. Fíjate que el rey los invitó. Muchos son los llamados.
Pero ¿por qué no eran elegidos? Era porque el rey dijo, no, a ti no te salvo, yo decido en mi soberanía salvar a él, pero a ti no, y el resto que se amuelen, porque como quiera eran pecadores y merecen el infierno. No, aquí dice que fueron invitados, pero se negaron, como cuando Jesús llora sobre Jerusalén, se entristece y dice, ¿cuántas veces quise juntarte y no quisiste? Bueno, y dice el verso 4, luego mandó a otros siervos, fíjate, primera invitación y no quisieron ir. O sea, Dios los está buscando. Segunda invitación, luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Fíjate una vez más que el rey está expectante, como dice la Biblia, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios es misericordioso y aunque nosotros seamos cabeza dura, Dios sigue invitándonos a ir a reconciliarnos con Él. 2 veces se hizo la invitación. El verso 5 dice, pero ellos otra vez no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a su negocio. Entonces, no hicieron caso ellos, no porque no habían sido elegidos, al contrario, ellos eran los elegidos, el pueblo de Israel, pero siendo los elegidos, porque eran el pueblo de Dios, con el cual Dios hizo su pacto, les dio su ley, no quisieron venir a las bodas, no quisieron creer en el Mesías, en Jesucristo. Dice el verso 6 y 7, los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Esos siervos son los profetas, como Mateo 23:37, que Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así que cuando te rechacen por hablar de Jesús, no te preocupes, estás en compañía de los profetas de Dios. Dice, el rey se enfureció, se enojó, la ira santa de Dios contra el pecado, contra la incredulidad, y dice que mandó a sus ejércitos a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Está hablando de Israel porque en Mateo 24, 2 capítulos después de esta parábola, Jesús habla de que Israel será dejada desierta, de que no quedaría piedra sobre el templo y que sería rodeada por los ejércitos. Y esto sucedió en el año 70 por el emperador romano Tito Vespasiano, que destruyó Jerusalén. Vamos a ver el verso siguiente, el verso 8 y 9, y dice, luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado. El Mesías ya ha venido. Mi hijo se va a casar. Estamos buscando a la novia, que es aquellos que van a ser su pueblo. Pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Qué interesante. Israel, el pueblo elegido, no quiso venir, pero ahora la salvación se abriría a todos los pueblos, como dice Romanos 11, que ellos por su incredulidad no están siendo parte del pueblo de Dios, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ser injertados en ese pueblo de Dios. Y dice el verso 10, así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, y dice buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Pero qué interesante lo que dice el verso 11. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de bodas. No tuvo respeto al evento, a la magnitud que el rey hacía una boda para su hijo. Y dice el verso 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo el hombre, y el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera. No tienen nada que estar haciendo en la boda de mi hijo, porque no mostró el debido respeto de venir con el traje adecuado. Dice, échenlo a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué palabras tan fuertes, hablando de la eternidad sin Dios. Dice, porque muchos son los invitados, pero pocos, muchos son los invitados o los llamados, a los que fueron invitados, pero pocos los escogidos. Dime tú, después de escuchar esta historia, ¿qué tiene que ver esto con la interpretación calvinista de que mucha gente va a escuchar el mensaje, pero que solo los que Dios eligió van a ser salvos? Este texto no tiene nada que ver con el calvinismo. Vamos a ver que prueba todo lo contrario, lo opuesto. Lo que significa muchos son llamados, pero pocos los elegidos, pocos los que van a ser el pueblo de Dios. Eso significa ser elegidos en el lenguaje del Nuevo Testamento, haciendo alusión al pueblo elegido, que era el pueblo de Dios, el pueblo de su posesión especial,
No, lo que pasa es que nosotros usamos elegido como te elijo a ti y a ti no. Pero en el lenguaje bíblico era una alusión a Israel como el pueblo especial de Dios. Y en ese sentido nosotros somos su pueblo elegido porque Dios ha elegido tener un pueblo suyo, santo, salvo, a través de Cristo Jesús, a través de aquellos que tienen fe en Jesús. Significa este pasaje, este verso, que el número de personas que son invitadas es menor que los que estarán con el Señor en la eternidad. Es todo lo que significa. Muchos son llamados, Dios invita a muchos a venir y ser salvos, pero pocos son los que responden a ese llamado. Y los que responden a ese llamado son el pueblo elegido de Dios. Eso es todo lo que dice. Es una confusión de ignorancia del lenguaje del Nuevo Testamento, de lo que algunos han creído. Los invitados a la boda eran el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, pero rechazaron al Mesías. Por eso dice Juan 1:11 al 12, que Jesús como el Mesías a lo suyo vino, a Israel. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Anás y Caifás, el sumo sacerdote, fueron los que lo llevaron a crucificar. Los sumos sacerdotes que representaban la religión judía, que se supone que intercedían por el pueblo ante Dios, fueron quienes crucificaron al Mesías. Y el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso. No dice más a todos los elegidos, sino a todos los que le reciben, a todos los que creen. Y eso es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Israel había sido llamado. ¿Para qué Dios llamaría a alguien que no fue predestinado a salvación? Dios destinó de antemano que el pueblo de Israel fuera su pueblo especial, que fuera salvo. Pero Israel no quiso venir. Así que el rey Dios invitó a las naciones, invitó a todos los pueblos, a todo el que quiera venir a las bodas. El rey encontró un hombre que no se preparó y no vino vestido apropiadamente. ¿Qué significa? Que si estamos en Cristo, tenemos que vivir vidas que agradan a Dios. No jugar a la iglesita, que pues ahí estoy en la iglesia medio cristiano, pero en realidad con Dios no tengo relación, me aviento unas palabrotas, me emborracho de vez en cuando, porque al cabo Diosito es bien bueno conmigo. Este pasaje nos está hablando que debemos caminar en integridad con ropas limpias. Y obviamente ninguno de nosotros somos dignos, pero es la sangre de Cristo, su muerte en la cruz y el poder de su Espíritu Santo que nos ayuda a vivir vidas agradables a Él. Entonces vemos que este pasaje, este verso tan citado por calvinistas, nada tiene que ver con la convicción de probar probar el calvinismo. Al contrario, si hace algo es probar que el calvinismo es incorrecto. Quienes fueron elegidos Israel no quisieron venir a las bodas, entonces la invitación se extendió a todo el que quiera venir. Ese es el Evangelio, por eso existimos como iglesia. Y aunque a muchos se les invitó, solo los que vinieron y se vistieron apropiadamente fueron los elegidos. Y esa es la explicación de este pasaje. Hay un libro intertestamentario que no es parte de la Biblia, es un libro apócrifo, pero es un libro del pueblo de Israel, que interesantemente dice, muchos han sido creados, pero pocos serán salvos, en 2 Esdras 8:3, algo parecido. Claro que era un libro no inspirado por Dios. Y estaba pensando para concluir en Mateo 7:3 al 14, que dice, entren por la puerta estrecha. O sea, Dios quiere que tú entres para ser parte de ese pueblo elegido, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, a la destrucción. Y muchos entran por esa puerta de destrucción. Mucha gente está caminando lejos de Dios, en pecado, en egoísmo, en orgullo, aún en religiosidad, pero sin salvación, en drogas, en una vida totalmente ajena de Dios. Y el verso 14 Jesús dice, pero angosta, estrecha es la puerta, el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Dios quiere que tú encuentres esa puerta y ese camino se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú no le conoces, te invito a que le conozcas. ¿Fue de bendición para ti este estudio? ¿Entendiste lo que significa? Muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Los elegidos son los que responden a la invitación del rey. Los elegidos no son los que el rey dijo, tú sí vienes, porque los que había dicho que vinieron no vinieron. Y los demás invitados fueron por los caminos, vengan todos los que quieran venir. Y solamente se trataba de venir con un corazón sincero, apropiadamente, vestidos adecuadamente, con la intención de caminar con Dios
y esos fueron los elegidos. Así que espero que este mensaje te aclaró muchas preguntas y te des cuenta que este texto no tiene nada que ver con la interpretación calvinista que tanto se le ha dado. Por eso es tan importante ver la Biblia a la luz de su propósito y su contexto, lo que dice antes, lo que dice después. Espero que este mensaje sea de bendición. Si fue de bendición, hazme el favor de compartirlo, mandárselo a alguien que lo necesita. Obviamente que esto es solo un verso, pero así como este verso vamos a ver muchos. El lunes entre 7 y 7 y media, no te pierdas la transmisión de un programazo que vamos a tener donde vamos a ver si la fe es algo que Dios obra, como dice el calvinismo, Dios nos da la fe para poder ser salvos, o es la fe la respuesta del hombre a la obra de gracia que Dios hace invitándonos a su salvación. Así que vamos a responderlo contundentemente a la luz de la Biblia. No te pierdas el lunes 7, entre 7 y 7 y media, espérate la notificación, ya sea de Facebook o como 40 minutos después lo vamos a poner en Premiere en YouTube. Dios te bendiga. Eso es hora de Seattle, Washington, del Pacífico. Si estás viéndonos en otro país, estaba viendo que tenemos varias miles de personas en México, en Argentina, en Nicaragua, en otros países. Gloria a Dios por eso. Gracias, iglesia, por sus oraciones. Les amamos, les mando un abrazo, los quiero mucho. Y el domingo nos conectamos en la iglesia Vida, en cualquiera de sus 3 horarios. Búscanos, tuiglesiavida.com. Dios les bendiga.